Se toma este archivo y Ok, sube en YouTube. ok. Y recuerda de subir No, también la clase de ya gasto. está grabando, pero el Bien. micrófono está inactivo. Está A inactivo ver. en em, OBS. sí, no, ahí está. Desktop, el audio lo tengo. Sí, no, está prendido. Es la última barra de abajo que dice mix auxiliar. Sí, sí, en la Ah, última sí, tiene que estar perfecto. en Entonces está movimiento. funcionando, sí está funcionando. Ok, listo, ya Bien. está grabando. Perdón, chicos. Ahí seguimos. Y luego, sí, y luego hay alguien, les pedimos si se pueden identificar mejor, ¿sí? Porque acá dice alumno 523, pero se pueden identificar mucho mejor. Dice, claro, como saben que los gráficos son importantísimos para la materia, entonces dice si hay algún gráfico de moles versus segundos, preguntan. O sea, gráficos, la pregunta es, ¿se pueden, si la pregunta es si se pueden solicitar gráficos de esto? Recuerden que de cualquier tema podemos, de cualquier variable, en función de cualquier otra variable, en función del tiempo, generalmente, pero cualesquiera dos variables se pueden combinar, como ha surgido en todos los temas que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Sí, acá vamos a suponer que tenemos dos extremos del gradiente de concentración, ¿sí? Porque a medida que las partículas se van moviendo desde el lugar de mayor concentración al de menor concentración, ¿sí? Esta diferencia de delta C comienza a hacerse más pequeñita, ¿sí? Entonces, lógicamente, si esta delta C disminuye, este flujo difusivo va a disminuir, ¿sí? Es decir, que la cantidad de moles por unidad de tiempo va a ir disminuyendo, ¿sí? Pero nosotros vamos a tomar, ¿sí? La situación extremo, donde la diferencia de concentración es la mayor, ¿sí? No vamos a ver qué es lo que está pasando luego de que se inicia el proceso, ¿sí? Es decir, de que ese movimiento de partículas, ¿sí? No tendría un comportamiento lineal, porque a medida que disminuye la concentración, disminuye el movimiento de partículas, la velocidad con que las partículas se van moviendo desde el lugar de mayor concentración al de menor concentración, ¿sí? El mayor movimiento se da cuando la concentración es mayor. Bien. Entonces tenemos el flujo difusivo que cuando está expresado por la densidad de flujo cuando está expresada por unidad de área. Bien. Hoy hablamos de que la difusión es en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Y marcábamos el vector flujo, ¿sí? Hacia la derecha y el vector gradiente de concentración hacia la izquierda. Pero ¿dónde yo encuentro acá en esta ecuación el vector gradiente de concentración? Y el vector gradiente de concentración está dado por esto, ¿sí? Que es la diferencia de concentración dividido, ¿sí? La longitud, ¿sí? del camino, o sea, la distancia que separa, ¿sí? El lugar de donde hay mayor concentración hacia el lugar donde hay menor concentración. Este delta C sobre L se llama gradiente de concentración. El delta C es simplemente diferencia de concentración. Cuando hablo de gradiente de concentración, tengo que tener la longitud o el espesor, por ejemplo, de la membrana en el divisor. Bien, entonces yo podría expresar el flujo, la densidad de flujo, la phi chiquitita, como D por el gradiente de concentración. En muchos lugares van a encontrar acá que tengo un signo menos, ¿sí? Ese signo menos es simplemente para indicar que el flujo es en contra del gradiente de difusión, de concentración, perdón, ¿sí? Es simplemente para eso. No se utiliza después para hacer las cuentas,
porque si utilizamos ese signo menos, nos daría un flujo negativo. Es simplemente para indicar entonces que la difusión ocurre en contra del gradiente de concentración. Cuando ustedes hagan las cuentas en los ejercicios, no consideren este signo negativo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Después, que en general nunca se lo doy, pero es importante, el coeficiente de difusión dividido el espesor de la membrana, ¿sí? Esto se llama coeficiente de permeabilidad. ¿Sí? Sandra, Decime. sí, pues están preocupados, sí, bueno, alumno 523, sí, preocupado por el tema de los gráficos. Ok, bien, hacemos. Tengan en cuenta que uno puede, insisto, o sea, no es que hay un gráfico que va a aparecer ahora en la teórica y después ese gráfico puede ser evaluado. Podría eventualmente, pero es infinita la cantidad de gráficos que pueden ser evaluados. Acá, por ejemplo, Sandra, acá que acaba de hablar del coeficiente de permeabilidad, ¿sí? Podríamos preguntar, por ejemplo, cómo se grafica el coeficiente de permeabilidad en función de la longitud, ¿sí? O el coeficiente de permeabilidad en función del coeficiente de difusión, ¿sí? Es decir, son infinitos los gráficos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ir viendo cómo se comporta cada una de las variables, qué variables ponen en el eje de X o eje de abscisas y en el eje Y o eje de ordenadas. ¿Sí? Pero la forma funcional, qué sé yo, ahora por ejemplo, en función de la longitud es lo que se llama una hipérbola, ¿sí? Porque justamente es inversamente proporcional, ¿sí? Así como veíamos en los gases el otro día. Pero puede tener cualquier comportamiento funcional. Por eso es tan importante que vean, más que la parte física que está explicando Sandra ahora, que vean la parte matemática, ¿sí? Cómo es una relación lineal, cómo es una relación parabólica, cómo una relación hiperbólica, que es el caso acá del coeficiente de permeabilidad con la longitud, ¿sí? O sea, no se centren, disculpame Sandra que te interrumpí, pero es importante estar preocupados, ¿sí? Por más de que es un estudiante el que está preguntando ahora, va a surgir y podemos preguntar muchos gráficos aquí, pero no se centren en el gráfico que pueda dibujar Sandra ahora. Ah, no, cuando vi flujo difusivo, el gráfico que habían hecho era porque capaz que cambiamos la pregunta y el gráfico es totalmente diferente. Sí. Por ejemplo, como yo les dije hoy, si cuando la diferencia de concentración, ¿sí? Acá, perdón, en el eje de las X. Si cuando la diferencia de concentración es mayor, ¿sí? Por la ecuación, si miran la ecuación acá, cuanto mayor es delta C y el resto de los factores se mantiene constante, mayor es el flujo difusivo, ¿sí? A medida que la concentración disminuye, ¿sí? El flujo difusivo va a disminuir. ¿Sí? ¿Está? El delta C está en el numerador y está elevado a la 1. ¿Sí? Es directamente proporcional. Si no tengo ninguna diferencia de concentración, el flujo va a ser 0. ¿Sí? ¿Está? Y lo mismo, la concentración en función del tiempo disminuye linealmente. La concentración en función del tiempo, ¿sí? Disminuye linealmente. Bien. Esperen que no puedo bajar la página. Ok, bien. Entonces, dijimos que
podemos expresar, o se expresa, mejor dicho, no es que podemos. El gradiente de concentración es la diferencia de concentración dividido el espesor de la membrana o la separación que hay entre los compartimentos de mayor y menor concentración. Y el coeficiente de difusión dividido el espesor de la membrana es el coeficiente de permeabilidad, ¿sí? Entonces, el flujo difusivo o la densidad de flujo se podría expresar como el coeficiente de permeabilidad, que le podemos llamar, para no confundirlo, le pongo PE, ¿sí? Por delta C, ¿sí? ¿Me siguen? Hay diferentes maneras de expresar la densidad de flujo o el flujo difusivo. Bien. Pregunten, chicos, porque es un tema importante. Todos los temas son importantes, lógicamente, ¿sí? Uno podría determinar, tenemos este movimiento, ¿no?, aleatorio, estocástico de las partículas. Uno podría determinar si el movimiento o la distancia media recorrida por estas partículas, ¿sí? Por ejemplo, de acá a acá, ¿sí? Y eso se determina como el desplazamiento medio cuadrático. Esto son dos signos, sería menor y mayor, ¿sí?, que incluyen a esta L al cuadrado. Y esto es igual a 2 veces el coeficiente de difusión por el tiempo. Esta L me está indicando el desplazamiento medio cuadrático de las partículas, de las moléculas, ¿sí?, con las cuales estoy yo trabajando. Desplazamiento medio cuadrático, ¿sí? Se lo expresa como 2 veces el coeficiente de difusión por el tiempo. Es decir, que con esto ustedes van a poder determinar el tiempo, por ejemplo, el tiempo que demora, ¿sí?, determinadas moléculas en atravesar una membrana, si el coeficiente de difusión es de tanto, y tienen que atravesar una membrana de 2 milímetros cuadrados, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Si nosotros tenemos una membrana plasmática, que ya lo vieron ustedes en biología, sabemos que tenemos la bicapa lipídica, ¿sí? En el medio hay proteínas, hay canales de agua que se llaman acuaporinas, ¿sí? Hay hidratos de carbono, hay otras moléculas, ¿sí?, dentro de la membrana plasmática. Hay moléculas, perdón, hay moléculas, ¿sí?, que necesitan atravesar o que pueden atravesar la membrana a través de determinados poros. Y hay otras moléculas que pueden atravesarla por cualquier parte, a través de la capa, a través de los lípidos, ¿sí? Y esas moléculas son, por ejemplo, los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Para el oxígeno y el dióxido de carbono es como que como que no hay una barrera entre el interior y el exterior de la membrana plasmática. La atraviesan directamente por la bicapa lipídica, ¿sí? Entonces son completamente, difunden completamente a través de la membrana plasmática. Y son partículas que pueden, que se mueven por este proceso o este mecanismo de difusión. ¿Y qué otras moléculas o partículas se mueven por difusión en la membrana plasmática? Además de los gases estos, que son importantes porque están dentro del proceso respiratorio,
lógicamente el agua, otras moléculas pequeñas como la urea, otras moléculas como el alcohol, como el etanol, ¿sí? Hormonas, algunas hormonas también pasan a membrana plasmática por difusión, ¿sí? También algunos fármacos. Ay, no puedo bajar esto. Ahora corro. Ah, acá lo tenía acá abajo. Bien. Acá lo tengo, ¿sí? Bien, no me acordaba que tenía este dibujito. Entonces, este tipo de moléculas, ¿sí? Pueden atravesar la membrana plasmática por difusión. Este tipo de moléculas, como el glicerol, la urea, que la urea es un producto de desecho, algunos ácidos grasos, algunas hormonas, también atraviesan la membrana plasmática por difusión. Algunos medicamentos también, como por ejemplo algunos anestésicos, pasan la membrana plasmática por simple difusión. Y otros, ¿sí? Moléculas más grandes, como la glucosa, no lo pueden hacer por difusión, necesitan otros mecanismos que ustedes ya lo vieron en biología. Entonces, vamos a ver, todos saben cómo que tenemos dentro de los pulmones, que tenemos, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron en biología? Tenemos un montón de sacos, se llaman sacos alveolares, ¿sí? Ahí los muestro, que tengo acá una figura. Tenemos el pulmón, ¿sí? Bueno, primero entra el oxígeno, los gases a través de la tráquea, ¿no? Y acá tenemos los dos lóbulos pulmonares. De que la mayor parte de la respiración ocurre a través de los pulmones, ¿sí? Porque sabemos que a través de la piel también hay un mínimo porcentaje de intercambio gaseoso, pero el 99,9% ocurre a través de los pulmones. ¿Y esto por qué? Porque la mayor superficie la superficie a partir del cual ocurre este intercambio gaseoso se encuentra en los pulmones, porque en los pulmones tenemos millones de estos sacos alveolares, ¿sí? ¿Sí? Que son estas cositas, estos redondelitos que ustedes ven acá, no sé si se alcanzan a distinguir. Se cerró. ¿Qué aconteció? Profe, no se escucha. El audio, Sandra. Sí, un segundo. ¿Ahora, chicos? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. Ok. ¿Hasta a dónde se cortó? ¿Hasta dónde me escucharon, chicos? Chicas. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, A ver si alguien se acuerda. Estaba hablando de que en la piel hay un mínimo porcentaje. Bien, perfecto, sí. O sea, a través de la piel podemos intercambiar gases respiratorios, ¿sí? Oxígeno y dióxido de carbono, pero la mayor parte ocurre a través de los pulmones. ¿Y esto es por qué? Porque en los pulmones se encuentra la mayor área de intercambio gaseoso, aunque parezca increíble, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de los pulmones tenemos millones y millones de sacos alveolares, de alveolos, que son estos saquitos que yo marqué acá, que están rodeados por capilares sanguíneos. Si nosotros pudiésemos extender toda la superficie de los alveolos, vamos a tener aproximadamente, una persona adulta, 70 metros cuadrados de membrana, ¿sí? por la cual se puede intercambiar el dióxido de carbono y el oxígeno, que es mucho mayor que la superficie que tenemos en nuestra piel. Por eso es que la mayor parte del intercambio de gases, ¿sí? ocurre a través de los alveolos, pero hay un mínimo porcentaje que ocurre directamente a través de la piel, pero es insignificante. Entonces, estos alveolos están rodeados por vasos capilares. Voy a hacer acá un dibujito. O sea, si esto es un alveolo, rodeando estos vasos tenemos los capilares sanguíneos.
¿sí? Y dentro de los capilares, ¿qué tenemos? Tenemos el plasma sanguíneo que está compuesto, ¿sí? Por glóbulos rojos, entre otras cosas, y adentro de los glóbulos rojos tenemos hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno a todas las células del cuerpo. Entonces, si esto es el alveolo, esto es el capilar sanguíneo, esto sería la membrana alveolo capilar. Membrana, uy, ya, me quedó, bueno, colorida. Ahora lo cambio. No elegí el color correcto. Bien. Dentro de los alveolos yo voy a tener, ¿sí? Cuando inspiro, ¿sí? Que tengo, absorbo, ¿sí? Dióxido de carbono, oxígeno entre todos los gases que tiene el aire, ¿sí? Pero lo que más me importa, ¿sí? Es el oxígeno, entra a través de la tráquea, ¿sí? Gases que incluyen oxígeno, dióxido de carbono, entre otros que se encuentran en menor concentración. ¿Y qué pasa? En los capilares que tenemos, llegan a los pulmones sangre que tiene una alta, que ya pasó por todos los tejidos y recogió, ¿sí? El dióxido de carbono de las células. Entonces llega a los alveolos sangre que tiene una alta concentración. Voy a cambiar acá el color. Bien. Una alta concentración de dióxido de carbono. Y tiene una baja concentración de oxígeno, porque ya le dejó todo el oxígeno, ¿sí? a las células. Entonces llega a los alveolos sangre venosa que tiene una alta concentración de dióxido de carbono y tiene menor concentración de oxígeno. Pero en los alveolos tengo una alta concentración de oxígeno y una baja concentración de dióxido de carbono. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo que sabemos de difusión. Que el dióxido de carbono hay mayor concentración en el capilar y menor concentración en el alveolo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la dirección del flujo difusivo del dióxido de carbono? A ver qué me dice. ¿Cómo va a ser ese flujo? ¿Va a entrar dióxido de carbono al capilar o va a salir? ¿Nadie? El dióxido de carbono va a salir del capilar, ¿sí? Hacia el alveolo, porque el gradiente de concentración, ¿dónde está el gradiente de concentración? El gradiente de concentración va, acuérdense, apunta desde el lugar donde hay menor concentración hacia el lugar de mayor concentración. Si el gradiente de concentración va desde el alveolo al capilar. Entonces, el flujo, el gradiente, el vector flujo difusivo, ¿sí? va a apuntar hacia el alveolo, porque hay mayor concentración dentro del capilar y menor concentración en el alveolo. En cambio, con el oxígeno, ¿sí? Cuando llega la sangre venosa al alveolo tiene menor concentración de oxígeno que en el alveolo, que es el aire que yo recién inspiré, está cargado de oxígeno. ¿Sí? En cambio, la sangre que llega hacia el alveolo viene con baja concentración de oxígeno porque ya recorrió todas las células del cuerpo y le fue dejando oxígeno. Entonces, acá la difusión ocurre desde el lugar donde hay mayor concentración de oxígeno, que es dentro del alveolo, hacia el capilar. ¿Sí? Entonces, ahora la sangre sale del alveolo,
¿sí? Del capilar que está rodeando el alveolo con una alta concentración de oxígeno. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Chicas? Sí, profe. profe. Ok. Así es como ocurre el proceso de respiración. Y esto ocurre, este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono ocurre por difusión simple, por el mecanismo que vimos recién. Porque para estos dos gases, si la membrana plasmática es totalmente permeable, porque son moléculas, ¿sí?, no polares que se disuelven, que se solubilizan en la bicapa lipídica. ¿Y qué es lo que pasa? En algunas enfermedades, por ejemplo, en algunas enfermedades, la pared de esta membrana alveolo capilar se engrosa. Entonces, el proceso difusivo tiende a disminuir. Si supónganse, vamos a repetir nuevamente la ecuación. Entonces, acuérdense que esto era D por delta C por A sobre L. Para estas dos moléculas, esta A sería toda la membrana, toda el área de membrana, ¿sí?, que está rodeando el capilar. ¿Sí? Porque acá al dióxido de carbono y el oxígeno no les importan los poros. Ellos no ven los poros, ven toda la membrana que es completamente soluble. Es como que no existiese, ¿sí?, un limitante. ¿Sí? No ven una barrera, porque son totalmente solubles en la bicapa lipídica. Entonces, la A sería toda el área de la membrana que está rodeando el alveolo. Pero la L, por ejemplo, la L sería el espesor de la membrana, ¿sí? Este espesor sería la L. En algunas enfermedades, ¿sí?, esa membrana se engrosa. Y por eso a esas personas les cuesta respirar, porque si esta L aumenta, si tengo un valor mayor, lógicamente el flujo difusivo me va a dar menor. ¿Sí? Eso tienen que tener en cuenta porque muchas veces preguntamos, ¿qué pasa si el espesor de la membrana aumenta 2 veces? ¿O qué pasa si el área de la membrana se reduce? En otras enfermedades, por ejemplo, se reduce la superficie respiratoria, la superficie de intercambio de gases, es decir, se reduce la membrana, ¿sí?, porque no ocurre el intercambio de gases. Entonces, si esta A se reduce, ¿qué va a pasar con el flujo difusivo? También va a disminuir, ¿sí? Entonces tienen que ir jugando, ¿sí?, con esto. ¿Qué pasa si aumenta uno? ¿Qué pasa si disminuye la otra? Bien, ok. Y también ocurre difusión. Esto lo van a ver bien en fisiología, pero ya cuando lo vean ya nadie les va a dar esta ecuación. Ya se supone que la vieron en biofísica. Bien, vimos que otras sus moléculas solubles, o que no solubles, perdón, que sino que pueden difundir a través de las membranas, son algunos alcoholes. Y uno de esos alcoholes es, por ejemplo, el etanol, ¿no? Y el etanol, ¿por qué nos interesa? Porque muchas bebidas alcohólicas, ¿no?, tienen etanol. Y el etanol atraviesa la membrana también por difusión, ¿sí? Porque es una molécula pequeña. ¿Y por qué? Y en general, la mayor parte del alcohol, cuando tomamos alguna bebida alcohólica, se absorbe en el intestino, en la parte del duodeno y del yeyunio. ¿Sí? Ahí ocurre el 80%, ¿sí?, de la absorción del alcohol. Pero un cierto porcentaje, entre un 15 y un 20%, ocurre en el estómago. Entonces, cuando se consume alcohol, es preferible. ¿Por qué es preferible? O siempre nos dicen, si van a tomar algo, ¿sí, chicos? Consuman también algún alimento. ¿Y eso por qué piensan que es eso? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen algún alimento en el estómago, voy a hacer el estómago, ¿sí? Si este es el estómago, si ustedes tienen alimentos,
¿Qué es lo que pasa? El alcohol tiene menos superficie, esta membrana que rodea el estómago, y es por donde va a... voy a cambiar de color. Si esta es la molécula de alcohol, ¿alguien tiene el audio prendido? ¿Sí? Las moléculas de alcohol tienen menos superficie, ¿sí?, por donde entrar a nuestro organismo, ¿sí? Porque tenemos moléculas o pedazos de comida que están, ¿sí?, disminuyendo esa área en la cual podría entrar las moléculas de alcohol a nuestro organismo. O sea que disminuye, ¿sí?, esta A. Entonces, por eso es importante cuando se consume alcohol tener alimentos en el estómago para que la entrada de alcohol a nuestro organismo sea más lenta, pues está disminuyendo, ¿sí?, el área de intercambio, ¿sí?, o el área de entrada de alcohol al organismo. Y si nosotros tenemos también alimentos aquí, ¿sí?, entonces se ralentiza la entrada de alcohol a través del estómago y también se ralentiza, ¿sí?, la entrada de alcohol al intestino delgado, al duodeno y al yeyunio, que es donde más rápido se absorbe el alcohol, ¿sí? Entonces, por un lado, estamos disminuyendo la superficie por donde entraría el alcohol a nuestro organismo y a su vez estamos ralentizando la entrada de moléculas de alcohol a la parte del intestino delgado donde más rápido ocurre la absorción de alcohol etílico a nuestro organismo, ¿sí? Que ocurre, como dijimos, ocurre por difusión. Entonces, cuando vayan a consumir alcohol, primero coman, ¿sí?, para que el impacto no sea tan abrupto, ¿sí?, en nuestro organismo. Del mismo modo, ¿sí?, es distinto si nos tomamos un vaso, ¿sí?, de una, a que si lo tomamos lentamente. ¿Por qué? Porque el cambio de concentración en nuestro organismo, ¿sí?, va a ser diferente. Si la entrada de alcohol es abrupta, porque este delta C va a ser muy grande, así es menor, ¿sí? ¿Está? Cuanto mayor es delta C, más rápido es el flujo difusivo, que si yo tengo un valor menor de delta C, ¿sí? O sea, la difusión ya estamos viendo que es importante. Es el mecanismo que explica la respiración, ¿sí? Y aquí también, por ejemplo, está explicando el flujo de alcohol a nuestro organismo. Bien. Ok. En la difusión hay dos procesos de difusión. Uno es la difusión simple, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí?, que es el movimiento principalmente de moléculas de solutos desde un lugar donde están más concentrados hacia un lugar donde están menos concentrados. Que puede existir una membrana que separa esos dos compartimientos o no, ¿sí? Bien, pero tenemos otro mecanismo de difusión, ¿sí?, que se llama ósmosis. El primero, difusión simple. Y otro mecanismo de difusión que es la ósmosis. Y esto también lo vieron en biología, ¿no? Sí. Bien. Y en la ósmosis, ¿qué es lo que ocurre? En la ósmosis, lo voy a poner acá, el agua se mueve a favor del gradiente de concentración. Lo voy a hacer con un recipiente, ¿no? Tengo acá una membrana, ¿sí?, que tiene poros. Y acá tengo entonces dos recipientes. De un lado tengo agua pura
O sea que no tiene ningún soluto ni nada por el estilo. Y acá tengo, del otro lado del recipiente, tengo una solución que tiene unas moléculas de glucosa. Bien, esta es una solución de glucosa al 0,2 molar, voy a poner, ¿sí? Que tiene una concentración de 0,2 molar. Y el agua pura tiene una concentración 0, ¿sí? Agua pura siempre no tiene nada, no tiene ningún soluto osmóticamente activo, por lo tanto su concentración es de 0 molar. Entonces, aquí, el gradiente de concentración, ¿de dónde iría? El gradiente de concentración apuntaría hacia la derecha, ¿no? Porque acá no tengo, a la izquierda no tengo nada de glucosa y a la derecha sí tengo una cierta cantidad de glucosa. Entonces, el vector concentración apunta hacia la derecha, ¿sí? Como yo tengo una membrana, fíjense que yo dibujé una membrana que tiene poros, pero esos poros son más chiquititos que el tamaño de las moléculas de glucosa. Por lo tanto, acá no puede ocurrir difusión de la glucosa desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Porque la glucosa, estas moléculas de glucosa no pueden atravesar esa membrana, porque tienen unos poros más pequeños. Esa membrana se llama membrana semipermeable, ¿no? O membrana selectiva. Es una membrana, en este caso, semipermeable, que no deja pasar a las moléculas de glucosa. Entonces no puede haber difusión de la glucosa del lado derecho hacia el lado izquierdo. Pero ¿qué pasa? En la naturaleza todo tiende al equilibrio. Entonces este sistema va a tender a que en ambos lados de la membrana haya la misma concentración. ¿Sí? Esto es en el instante cero. Yo pongo dos recipientes con distinta concentración y las separo por una membrana. En el instante cero yo veo eso. ¿Sí? Que en el lado izquierdo tengo una concentración 0 molar, porque tengo agua pura, y en el lado derecho tengo una solución que tiene glucosa, una concentración 0,2 molar. ¿Sí? Eso en el instante cero. Cuando yo los pongo en contacto a través de esta membrana semipermeable, ¿sí? Eso va a tender de algún modo a que en un instante posterior haya un equilibrio en las concentraciones. ¿Y cómo ocurre? Ya dijimos que las moléculas de glucosa no pueden pasar de un lado al otro. Entonces la única solución que hay, ¿sí?, es que el agua pase hacia el lado derecho de manera tal de diluir, ¿sí?, la concentración de glucosa en el recipiente del lado derecho. Y eso se llama ósmosis. ¿Sí? El movimiento de agua a favor del gradiente de concentración. El agua va a ir del lado, entonces, ¿sí? Entonces va a entrar agua a este recipiente. Voy a borrar un segundito acá para hacer el dibujito más arriba. Profe, Sí, decime quién habla. una pequeña pregunta. Soy yo, Tomás. Tomás. Entonces, es que siempre me confunde esto. ¿El gradiente de concentración va de mayor al lugar de menor concentración? El agua en este caso se está moviendo desde el lugar donde hay menos concentración de glucosa hacia el lugar donde hay mayor concentración de glucosa. Ok, está bien. Sí, eso que quería. Eso, si lo pensás, perdón, desde el punto de vista del soluto. Claro, ¿sí? el punto de vista del agua es desde donde claro, hay si lo ves mayor a menor. exactamente. ¿Dónde tenés mayor cantidad de moléculas de agua? En el lado izquierdo. ¿Sí? Y menor Sí, en el lado derecho. ¿Sí? ¿Está? Sí, ahí lo entendí, gracias. ¿Sí? Entonces se está moviendo a favor del gradiente de concentración si lo ves desde el punto de vista de la concentración de solutos. ¿Sí? Lo voy a poner acá, concentración de solutos. ¿Sí? ¿Está bien?
Bien, entonces en el instante cero tenemos este dibujito. Cuando los pongo en contacto, el agua va a tender a entrar hacia el lado derecho. Entonces, en un instante posterior, yo voy a tener que el agua se subió hasta acá y del lado izquierdo bajó. ¿Sí? Bajó, ¿por qué? Porque las moléculas de agua tienden a chocar contra la membrana y pasar hacia el lado derecho. ¿Sí? Entonces, en un instante posterior tenemos un cambio en la columna de agua. Aumentó una cierta altura. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un líquido, ¿sí? Que está constituyendo una columna de agua? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo yo acá? Por ejemplo, aumentó la columna de agua y yo me paro en este punto. Presión hidrostática. Acá tenemos presión hidrostática, ¿sí? Bien, esta presión hidrostática dada por el aumento de esta columna de agua, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? ¿La presión hidrostática? Sí, se tienen que acordar. Era, a ver, repaso del primer parcial, la densidad por la gravedad por la altura, ¿sí? Esta presión hidrostática generada por el aumento de esta columna de agua es igual a lo que le llamamos la presión osmótica, que se marca con una letra. Les dije mal, chicos, la letra griega, o me estoy confundiendo. Esta es la letra phi, ¿no, Fabi? No, esta es pi, perdón. Esta es pi, phi es la anterior. La letra griega pi, que es la presión osmótica. Y ahora les digo lo que es la presión osmótica. En el instante cero, entonces, teníamos mayor concentración de agua a la izquierda que a la derecha de la membrana plasmática. Esas moléculas de agua tienden a golpear, a chocar contra la membrana plasmática porque quieren entrar hacia el lado derecho para equilibrar el sistema, ¿sí? Entonces, esas moléculas de agua están generando una presión sobre la pared, ¿sí? Esa presión se llama presión osmótica, ¿sí? Y si la planteamos con este dibujito, con estos recipientes, ¿sí? Donde en el instante posterior hay un aumento en la columna de agua por la entrada de agua desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿sí? Podemos decir que este aumento en la presión hidrostática, ¿sí? Es igual a la presión osmótica, ¿sí? Si yo aplico esta presión hidrostática, ahora si la aplico acá, si la aplico acá, si yo aplico esa misma presión acá, ¿sí? Haría que el proceso de entrada de agua se detenga, ¿sí? ¿Me siguen? Esta presión hidrostática es equivalente a la presión osmótica. Si yo aplico esta presión hidrostática, esta misma presión en el lado derecho, haría que la ósmosis se detenga, ¿sí? Aprieto como si fuese un pistón, aprieto para abajo, ¿sí? Y la ósmosis se detiene, se vuelve, digamos, el agua hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Bien. Ok. En general estamos hablando, cuando hablamos de soluciones dentro del organismo, estamos hablando de soluciones muy diluidas, ¿sí? Extremadamente diluidas. No vamos a hablar de una solución unomolar, ¿sí? Son soluciones muy diluidas. Y las soluciones muy diluidas se comportan similar a los gases ideales. Si recuerdan la ecuación de los gases ideales,
que era presión por volumen, número de moles por la constante de los gases por la temperatura en Kelvin, ¿sí? Las soluciones diluidas tienen un comportamiento similar a lo de los gases ideales. ¿Y qué es esto? Fíjense, ¿qué pasa si yo pongo P, la presión, el volumen lo paso para el otro lado y me queda así? ¿Esto qué es? Número de moles dividido el volumen. ¿Esto no es concentración? ¿Moles por litro? ¿Sí? Eso es concentración. Entonces me puede quedar P por la concentración por R por T. Cuando hablamos de soluciones, esperen que bajo la página. Cuando hablamos de soluciones como la que tenemos acá en este dibujito, esta presión es esta pi, esta presión osmótica. Entonces, yo reemplazo la presión, ¿sí?, en la ecuación de los gases ideales por la presión osmótica, cuando estoy hablando de soluciones diluidas. Y me queda C por R por T, la concentración por la constante de los gases por T, ¿sí? Y esto es la ecuación de la presión osmótica. Pero la podemos expresar de la siguiente manera para evitarnos el problema de si las soluciones son electrolíticas o no electrolíticas, si estamos hablando de una solución de glucosa o si estamos hablando de una solución de cloruro de sodio, por ejemplo. Entonces, esa concentración la vamos a expresar como el coeficiente de disociación, ¿sí?, por la molaridad por R por T. ¿Me están siguiendo? Se perdieron. Profe, Decime. ¿la I qué significaba? Coeficiente de disociación. Gracias. Ahora te digo. Bien. Coeficiente de disociación. Y habíamos dicho, por ejemplo, que el cloruro de sodio en agua se disociaba, ¿se acuerdan? Si yo tenía 1 mol de cloruro de sodio en agua, yo después tenía 1 mol de ion cloruro más 1 mol de ion sodio, ¿sí? Entonces yo acá, si tengo que hacer esta ecuación y es una solución de cloruro de sodio, voy a poner 2 por 1 molar, ¿sí? Ahora, si es una solución, por ejemplo, de 0,5 de glucosa, oxígeno 6 más agua, tengo una solución de 0,3 molar de glucosa, yo después voy a seguir teniendo 0,3 moles de glucosa. Entonces, en mi ecuación de presión osmótica, yo lo que voy a poner simplemente va a ser 0,3, porque no se disocia, mi coeficiente de disociación es 1 porque no se disocia, y la molaridad en este caso, en este ejemplo, es de 0,3 molar. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ok. ¿Y en qué unidades voy a obtener yo la presión osmótica? Vamos a ver. Y el coeficiente de disociación es un simple número, ¿sí? No me brinda unidades. Entonces no voy a tener problema. La molaridad, mol por litro. La constante de los gases, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Atmósferas, yo no me la acuerdo de memoria, ¿sí? La tengo que pensar con las unidades que tengo alrededor. Atmósferas por litro
sobre mol por Kelvin. Y la temperatura era en Kelvin, perdón. ¿Sí? Entonces, se me va este Kelvin, con este Kelvin de la constante de los gases, se me va este mol de la constante de los gases, con este mol de la concentración, se me va este litro de la constante de los gases con este litro de la concentración. Y me queda que la presión osmótica la tengo expresada, de acuerdo a esta ecuación, en atmósferas. ¿Sí? Una consulta. ¿Y la M que está al lado de la I? La M es la molaridad. Es que es esta. ¿Cómo se expresa la molaridad? Que vimos el otro día. La molaridad se expresa en moles por litro de solución. ¿Sí? ¿Sí? La M es la manera en que estoy expresando mi concentración, que en este caso es en molaridad. Yo digo 0,3 moles de glucosa. ¿Esto qué significa? Que tengo 0,3 moles en un litro de solución. ¿Sí? O sea, sería como parte del coeficiente de disociación. No, el coeficiente de disociación en el caso que yo tengo una solución de glucosa es 1, porque la glucosa, como dice acá, yo tengo 0,3 moles, agarro 0,3 moles de glucosa, la coloco en un litro de agua. ¿Sí? Yo lo revuelvo, lo agito, así como sea, o la dejo quietita que sola se disuelva. Voy a seguir teniendo 0,3 moles de glucosa en un litro de agua. ¿Sí? Entonces, mi coeficiente de disociación, ¿sí?, en compuestos no electrolíticos es 1. Pero en sustancias electrolíticas como la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, o el cloruro de potasio, ¿sí?, ese coeficiente de disociación deja de ser 1. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro 0,3 moles de cloruro de sodio y lo pongo en un litro de agua, lo revuelvo, lo agito o como sea, ¿sí?, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Sí? Que ese cloruro de sodio se separó en 0,3 moles de ion cloruro más 0,3 moles de ion sodio. Entonces ahí la I se va a reemplazar por un 2. Va a ser 2 por la M, que era la molaridad, es 0,3. Porque mi solución es de 0, yo dije, voy a poner 0,3 moles de cloruro de sodio. Entonces la M la voy a reemplazar por el 0,3 y la I la voy a reemplazar por 2, porque ahora tengo 0,3 moles de ion cloruro más 0,3 moles de ion sodio. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien, entonces tengan cuidado cuando decimos esto, ¿sí? Fíjense de qué sustancia estamos hablando. En general, ¿sí?, no damos más que cloruro de sodio o cloruro de potasio. Ustedes ya saben que cuando hablamos de una solución de cloruro de sodio o cloruro de potasio, ya saben que la I la tienen que reemplazar por un 2. Ahora, si hablamos de glucosa, de sacarosa, de fructosa, ya saben que la I vale 1. ¿Sí? Son sustancias, esas no electrolíticas, no se disuelven en agua. ¿Sí? Bien. Ok. Ok. Un segundito que bajo esto. Y voy a sacar esto un poquito más abajo para después verlo. ¿Qué hora es? Ah, bien, estamos bien. Ok. Bien. Esto entonces, ósmosis, es un proceso también sin gasto energético. Es a favor del gradiente de concentración de las moléculas de soluto. Y ahora voy a explicar un segundito de ósmosis reversa y después vamos a ver ejemplos donde ocurre ósmosis. ¿Sí?
Esto entonces es sin gasto energético, pero hay algunos procesos, ¿sí?, que requieren energía, pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, de ósmosis reversa. Por ejemplo, en el caso, vieron que tenemos acá en nuestra región, tenemos problemas de agua, ¿no? De agua dulce. Hay escasez de agua dulce como en muchas otras regiones del país y del mundo. Entonces, en algunos lugares, la solución, se ha planteado como solución la utilización de agua de mar. ¿Sí? Pero sabemos que no podemos consumir agua de mar así como tal por la alta concentración salina que tiene. Entonces se habla de extraer agua potable a partir de agua de mar, pero hay que sacarle las sales a esa agua de mar para poder ser consumida por los humanos. Entonces ese proceso de extracción de las sales en el agua de mar se hace a través de ósmosis reversa. Pero a diferencia de la ósmosis reversa es un proceso con gasto de energía, es un proceso activo. ¿Sí? Es simplemente para que lo conozcan, nada más. Entonces acá tengo yo la membrana y acá tengo agua de mar, o sea que tiene una alta concentración de sales, ¿sí? Y acá yo tengo, por ejemplo, agua pura. O agua dulce podría ser, ¿sí? Con baja concentración. ¿Cuál sería la tendencia natural? La tendencia natural sería de que el agua pura, ¿sí?, pase por simple ósmosis hacia el lado izquierdo, donde yo tengo alta concentración de sales. Eso es lo que ocurriría en la naturaleza. Pero yo quiero al revés. Yo quiero ahora obtener del mar, que tiene alta concentración salina, quiero extraer agua con menos concentración salina. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es aplicar una presión aquí para que el agua pase a través de esta membrana y los solutos queden de este lado. Pero el hecho de aplicar esta presión implica un gasto de energía porque no ocurre naturalmente. ¿Sí? Tengo que tener algún instrumento, algún mecanismo para poder aplicar esta fuerza sobre esta área. ¿Sí? Entonces, esto es un mecanismo de ósmosis reversa o inversa. Y esto es con gasto de energía. Y así es como se extrae agua potable a partir de agua de mar. Pero es carísimo, porque no ocurre naturalmente. Naturalmente iría al revés. Yo estaría sacando agua dulce, el agua dulce me estaría yendo hacia el lugar donde tengo el agua de mar. Entonces, si yo aplico una fuerza mayor que la presión osmótica que está ejerciendo esta agua, el agua del lado izquierdo, que tenía una alta concentración salina, pasaría hacia el lado derecho. Bien. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, hay varias preguntas. Ahí, sí. Okay. Dice Luz, pregunta, entonces, pi igual a C por R por T, ¿en qué casos lo utilizaría? Esa es la primera. Eso es lo que ocurre. Esto es un caso que está, digamos, no ocurre en el cuerpo humano, ¿sí? Esto es un caso extra que yo les estoy dando. Pi, que es la presión osmótica, I por M por R por T, ocurre, por ejemplo, en toda la hidratación de las células. La entrada de agua, ¿sí?, a la célula, yo tengo la célula acá, ¿no?, y tengo otra célula acá, y tengo los espacios intercelulares. Cuando mi espacio intercelular, ¿sí?, tiene una concentración, ¿sí?, más diluida que en el interior de la célula, ¿sí?, el agua entra hacia adentro de la célula por ósmosis,
¿sí? Menor concentración, mayor concentración, ¿sí? Acá ocurre la entrada de agua por ósmosis, ¿sí? Lo mismo cuando las células se deshidratan. La deshidratación de las células, la pérdida de agua de las células, ¿sí? Ocurre por ósmosis, por el pasaje de agua a través de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque la concentración, ¿sí? de líquido en los espacios intercelulares es... Live streaming has stopped. Pero no importa, lo estamos grabando por el otro lado. La deshidratación de las células ocurre, sí, porque la concentración del líquido extracelular es mayor que la de la intracelular. Entonces se pierde agua desde el interior de las células hacia el exterior de la célula. Seguramente en biología vieron el caso donde ponían un glóbulo rojo, ¿sí? En una solución que era hipotónica. ¿Lo vieron eso? Sí. Si mi solución, donde yo coloco el glóbulo rojo, es hipotónica, es decir, que tiene una menor concentración de solutos que en el interior del glóbulo rojo, ¿qué va a pasar? El agua tiende a entrar hacia el glóbulo rojo y este glóbulo rojo se hincha, digamos, y se rompe, ¿sí? Es diferente a si yo coloco, ¿sí?, mi glóbulo rojo, ¿sí?, en una solución hipertónica. ¿Qué pasa si la solución es hipertónica? El glóbulo rojo o mi célula, cualquiera que yo tenga, ¿sí?, se comienza a deshidratar, ¿o no? Y si yo pongo en una solución isotónica, queda perfecto, tal cual como está. Por eso es cuando nos ponen un suero, la concentración del suero, ¿sí?, que nos ponen en el hospital, en la clínica, tiene una concentración idéntica o muy similar a la concentración del plasma sanguíneo, ¿sí? Porque si no, o nos hincharíamos o nos deshidrataríamos, ¿sí? Depende cuál sería la función. Lógicamente el suero cuando nos están poniendo algún medicamento o algo. Ahora, si nos tenemos que hidratar, la concentración va a ser más hipotónica, ¿sí? ¿Está? ¿Me siguieron? Sí, aquí Gabriela Romero hablaba de eso justamente en el chat, ¿no? Dice que justamente hablaba de que estas ecuaciones toman relevancia y daba un ejemplo, que cuando un paciente llegaba deshidratado al hospital, o donde sea, a la clínica, a la sala, y se le colocaba suero. Claro, perfecto, ¿sí? ¿Cuál es la concentración del plasma? Sí, más o menos, si mal no recuerdo, más 288 miliosmoles, ¿no?, por litro. Eso es aproximadamente. Entonces, por eso hay que tener, por eso es importante esto, ¿sí? Todo el proceso de hidratación y deshidratación del organismo ocurre por este mecanismo. Bien. Si mal no recuerdo, creo que tienen algún ejercicio de cálculo de potencia en la guía. Vamos a ver si recuerdan. La potencia aquí era igual. ¿Se acuerdan, chicos? ¿No se acuerdan? Trabajo por unidad de tiempo. Trabajo que es igual. Tenemos que expresar la potencia de algún modo en función de la presión osmótica. A fuerza por distancia. Bien. La fuerza por la distancia. Bien. ¿Qué más podemos hacer acá? Yo no me la acuerdo de memoria, simplemente la estoy deduciendo, ¿sí?
No me acuerdo exactamente cómo podía expresar la potencia en función de la presión osmótica, lo estoy deduciendo. ¿Y ahí sería fuerza por velocidad? A ver, podría llegar a ser fuerza por velocidad. Vamos a hacer como dice la compañera, a ver si llegamos a algún lado. Déjame intervenir un segundito, Sandra. Sí, Sí, acá cuidado, ¿no? Porque después cuando vean el parcial, cuando vean la corrección del parcial, hay veces, cuando estamos deduciendo una ecuación, una fórmula, como llaman ustedes, me alcanza con definir al trabajo como fuerza por distancia. Ahora, cuando estamos especificando o preguntando cosas concretas, específicas, del trabajo, de un signo de trabajo, de si una fuerza me contribuye a aumentar o a disminuir la energía de un cuerpo, etcétera, etcétera, ya no me alcanza con fuerza por distancia. ¿Sí? Aquí fuerza por distancia, fuerza por desplazamiento, me alcanza y me sobra. Pero si no, necesito yo justamente lo que acaba de colocar Sandra allí, el ángulo que forma la fuerza que estoy evaluando con la velocidad, con el vector velocidad. ¿Sí? Porque si no, después van a decir, no, pero la profe colocó en la teórica de, como está dando fenómeno de transporte, colocó que el trabajo era fuerza por distancia. Y yo coloqué eso en el parcial y me pusieron mal. Cuidado, son cosas diferentes. Aquí es una simplificación para que nosotros podamos deducir una ecuación. sí, acuérdense, sí, que el trabajo en realidad es la fuerza por el coseno que forma la fuerza, sí, respecto a el vector velocidad, sí. Ojo con eso. Acá lo vamos a expresar simplemente por fuerza por la distancia recorrida, sí. Bien, la compañera dijo de que podíamos reemplazar delta x sobre t por la velocidad, ¿sí? Podría llegar a ser, pero esto no nos va a llevar a donde nosotros queremos. Entonces lo podemos reemplazar por fuerza que es igual. Fuerza, ¿se acuerdan a que era igual? ¿No se acuerdan? Masa por aceleración. A ver, masa por aceleración, ¿qué más? La presión aquí era igual. La presión no era igual a la fuerza aplicada por unidad de área, ¿sí? Entonces puedo reemplazar la fuerza por presión por área. Presión por área, ¿sí? Por delta X por T, ¿sí? Y área por delta X es volumen, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un cilindro, tengo el área, ¿sí? Por delta X que tengo. ¿Esto qué es? Base por altura. Esto es el volumen, ¿sí? Entonces, esto podría ser igual a presión por volumen sobre tiempo. Esto es volumen. Esto es velocidad, ¿sí? Y presión por volumen que aquí era igual. A N por R por la temperatura. A ver. Perdón, volumen sobre tiempo, esto, aquí es igual. Metros cúbicos por segundo. ¿Unidad de qué? Caudal. De caudal. ¿Sí? Entonces, P por caudal, ¿sí? Venimos de potencia, ¿no? Esto es lo mismo que decir, esta P ahora es la presión osmótica. Presión osmótica por caudal, ¿sí? Es igual a la potencia. ¿Sí?
esta es la potencia, por ejemplo, necesaria para extraer los solutos del agua de mar, por ejemplo. ¿Sí? Esto es potencia, en función de la presión osmótica. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo puedo ir deduciendo, ¿sí?, una ecuación a partir de otras con todo el conocimiento que yo fui adquiriendo previamente? Porque yo no me acordaba de una que potencia era presión osmótica por caudal, sino simplemente la fui deduciendo. ¿Sí? Bien. Ok. Acá vamos a ver una combinación de difusión y ósmosis para ya terminar. ¿Todos saben lo que es la diálisis peritoneal? No, ¿No? no, yo no sé. Bueno, muchas personas que tienen problemas de riñón se hacen diálisis, ¿no? Y hay diferentes tipos de diálisis. Porque en el riñón, ¿qué es lo que pasa? Se van eliminando todas las sustancias de desecho de nuestro organismo. Si el riñón nos está funcionando mal, de algún modo, ¿sí? Bueno, la ciencia ha avanzado para poder solucionar este problema a las personas. En algunos casos se hace una diálisis peritoneal, ¿sí? El peritoneo es la cavidad del organismo donde se encuentran todas las vísceras. Y el peritoneo es como si fuesen varias capas, como varias membranas, ¿sí? Que en algunos casos permite el paso de algunas sustancias. ¿Si alguien me está hablando? ¿No? Pensé que me había hablado alguien. Y funciona entonces como, el peritoneo funciona como una membrana para el intercambio de sustancias. ¿Escucho hablar a alguien? ¿O soy yo? No, yo tengo el Alguien micrófono tiene abierto. el micrófono abierto. Ok, bien. Yo tengo el micrófono abierto, perdón. Entonces, hay un tipo de diálisis, o sea, de limpieza de la sangre, ¿sí?, que se puede hacer externamente. Y se aplica, lo que se hace es se aplica a través del peritoneo un catéter, ¿sí?, donde se pone en contacto una solución de diálisis que tiene una determinada concentración salina, ¿sí? Se llena la cavidad peritoneal, ¿sí?, con esta solución de diálisis, de manera tal que el agua, esperen que bajo un segundito. Bien, acá. Se llena entonces el peritoneo con una solución que tiene un cierto porcentaje principalmente de glucosa y otras sales. Esta, supónganse, esto sería la membrana semipermeable, o serían las capas por las cuales está formada el peritoneo. Entonces entra en contacto el plasma sanguíneo, ¿sí?, está en contacto con este peritoneo y a su vez con la solución de diálisis, con una concentración de glucosa. Entonces, la glucosa no puede pasar a través de los poros del peritoneo, ni los otros iones. Entonces, el agua que viene con sustancias de desecho en el plasma sanguíneo pasa hacia la solución de diálisis, porque hay una mayor concentración, ¿sí?, de solutos en este lado, mayor concentración. Entonces pasa desde el plasma sanguíneo, pasa el agua con los desechos, ¿sí?, hacia la solución que yo coloqué y que ahora está dentro del peritoneo. Entonces, el agua pasa por ósmosis desde el plasma hacia la solución del peritoneo. Y a su vez, sustancias de desecho como la urea y otros compuestos pasan a través de los poros, ¿sí?, y pasan hacia acá. Por ejemplo, la urea, que es la urea, la creatinina, que son sustancias de desecho, que mi organismo, por mi problema de riñón, no puede, el riñón no los puede extraer y no se puede deshacer de ellos,
¿sí? Entonces tenemos ósmosis de agua, ¿sí? Por donde pasa el agua desde el plasma sanguíneo hasta la solución de diálisis, y a su vez por difusión están pasando todas las sustancias de desecho, ¿sí? Mientras que la glucosa que yo coloqué para darle una mayor concentración a mi solución de diálisis no puede atravesar la membrana del peritoneo. Y una vez que después de un cierto tiempo, ¿sí? se produce la extracción de ese líquido, ¿sí? que ahora está lleno de desechos, ¿sí? a la bolsa, nuevamente a la bolsa de drenaje. Primero se coloca entonces esta solución de diálisis que tiene una alta concentración de solutos que no pueden pasar la membrana del peritoneo, de manera tal entonces que el agua de mi organismo que viene con sustancias de desecho puedan pasar al peritoneo, y luego de un cierto tiempo yo la extraigo con todos los elementos de desecho. ¿Sí? Hasta acá tenemos una unión de los dos procesos, de difusión simple, ¿sí? y de ósmosis. Bien. Ok. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos? Parece fácil, pero a la hora cuando tienen que hacer los ejercicios después en los parciales, ¿sí? La mayoría falla, no sé por qué. Profe, ¿Sí? ¿Quién soy habla? Carolina. Carolina. Quería preguntar sobre el desplazamiento medio cuadrático porque esa parte no la entendí muy bien. ¿Y para qué sirve en sí? Vos necesitas, acá justo tengo la fórmula, ¿sí? El desplazamiento medio cuadrático. Por ejemplo, vos necesitas saber en qué tiempo, por ejemplo, se desplazan, o cuánto demoran en desplazarse determinada cantidad de moléculas por una membrana de tal grosor. ¿Sí? Entonces, vos podés despejar de acá el tiempo de esta ecuación de desplazamiento cuadrático medio. Vas a calcular el tiempo, por ejemplo, que demoran en difundirse una determinada cantidad de moléculas por una membrana de tal espesor. ¿Sí? Es para eso. Y cuadrático medio, ¿por qué? Porque vos no podés determinar, como las partículas tienen un movimiento caótico, ¿sí? Que se van moviendo constantemente, entonces uno determina el desplazamiento medio de esas partículas. ¿Sí? Es para eso simplemente. Gracias, Por profe. ejemplo, en el caso de la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono en la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Esa difusión es rapidísima, ¿sí? Fíjense que la velocidad del plasma a nivel de los capilares es aproximadamente de 0, sí, entre 0,3 milímetros por segundo, ¿sí? Y un capilar, esto es la velocidad del plasma. Velocidad del plasma. Y la longitud de un capilar es, por ejemplo, varía, no sé, entre 0,3 y 1 milímetro. ¿Sí? Es decir, que la sangre, ¿sí? permanece en el capilar entre 0,3 entre 0,3 y 1 segundo, ¿sí? en cada capilar, dependiendo de la longitud de ese capilar. Pero la velocidad de difusión es mucho más rápida, o sea que es recontra suficiente el tiempo que la sangre permanece en un capilar para que se produzca la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono. O sea que tenemos un nivel de seguridad enorme, ¿sí? En el tiempo que la sangre permanece en el capilar, puede ocurrir muchísimas veces el intercambio de gases, porque la velocidad de difusión es rapidísima. Y la velocidad de difusión del dióxido de carbono es mucho mayor, a su vez, esa D,
la D en la ecuación de difusión para el dióxido de carbono es mucho mayor, ¿sí?, que el coeficiente de difusión para el oxígeno. Por eso es que en general tenemos problemas, nos falta oxígeno. El problema es siempre la falta de oxígeno, no el exceso de dióxido de carbono en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono difunde mucho más rápido que el oxígeno. Y además, ¿dónde tengo el dibujito de... a ver, un segundito. Acá. ¿Sí? Acá en este dibujito del alveolo y del capilar, ¿sí?, la diferencia de concentración para que ocurra el pasaje de dióxido de carbono desde el plasma sanguíneo al alveolo es pequeña comparado con la diferencia de presión parcial, porque acá estamos hablando de delta de concentración, ¿sí? Esto es en general para los solutos. Cuando estamos hablando de gases, este movimiento, ¿sí?, de gases desde adentro del capilar hacia afuera y viceversa es por una diferencia de presión parcial, ¿sí? Pues estamos hablando de gases, no de partículas, no de... Cuando hablamos de partículas, por ejemplo, de cloruro de sodio, de glucosa en otra parte del organismo, son diferencias de concentración. Acá en este caso, este movimiento se da por una diferencia de presión parcial. Entonces, lo que le venía diciendo es que la difusión del dióxido de carbono a través de la membrana es mucho más rápida y por eso es que la diferencia de presión parcial entre la existente en el capilar y la existente en el alveolo es pequeña comparado con la diferencia que tengo en la presión parcial de oxígeno adentro del capilar y afuera del capilar, ¿sí? Hay una diferencia más grande porque el coeficiente de difusión es menor, entonces necesito una diferencia de concentración mayor. Si mal no recuerdo, acá hay una diferencia de 5 o 6 milímetros de mercurio. En cambio, en el oxígeno hay una diferencia como de 50 milímetros de mercurio entre ambos compartimentos, ¿sí? Entonces, por eso es que el problema en general es la falta de oxígeno, porque cuando me varía un poco la concentración de oxígeno en el alveolo, o sea, en la cantidad que yo estoy inspirando, ¿sí?, ahí ya me produce problemas en el intercambio, en la entrada de oxígeno al capilar. En cambio, si hay una pequeña diferencia de presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí?, entre ambos compartimentos, la difusión ocurre normalmente. ¿Sí? Bien, ok. ¿Alguna otra consulta? Mañana tienen, es la única clase entonces de trabajos prácticos donde van a tener la posibilidad de hacer las consultas sobre este tema, ¿sí? Y luego, lógicamente, en las clases de repaso. Es la única clase que está establecida exclusivamente para fenómenos de transporte en la clase práctica. Profe, Sí. yo quería preguntar sobre la clase del jueves pasado, que también era la práctica sobre este tema, y dijeron que iban como a posponerla. Entonces no sé si le iban a dar en otro momento o mañana es la última clase nomás. O sea, la idea es, bueno, el jueves pasado, ¿qué es lo que pasó? Como se pospuso el recuperatorio, porque el recuperatorio estaba establecido creo que para el 5 de mayo, y como ustedes tenían otro parcial, creo, entonces tuvimos que cambiar el cronograma y pasar el parcial para el 12 de mayo, ¿sí? Y al pasar eso, entonces no podíamos seguir dando temas porque ustedes se quedaban reatrasados, sino si tenían que rendir el recuperatorio, nadie se iba a poner a hacer prácticas nuevas. Entonces, lo que hicimos fue el jueves pasado, en vez de dar un tema nuevo, que ya tenían la clase de gases posterior al parcial, íbamos a dar otro tema antes de rendir el recuperatorio, se iba a complicar. Entonces se optó
porque para que el jueves pasado sea una clase de repaso para quienes tenían que rendir el recuperatorio, que era la mayoría de ustedes. Entonces, mañana queda como única clase la resolución de ejercicios de este tema. Pero, lógicamente, antes del parcial va a haber clases de repaso. En ese caso, se podría poner énfasis, ¿sí?, en repasar este tema. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí. Porque después para el Sí. parcial entra gases, que es muy importante, fenómenos de transporte, que es muy importante, electricidad, fenómenos eléctricos, que es muy importante, y ondas mecánicas y electromagnéticas, que también es muy importante, ¿sí? O sea que tienen 1, 2, 3, 4, 5 guías de trabajos prácticos para el próximo parcial. Pero este tema por ahí capaz que lo relacionan más con lo que ustedes están estudiando medicina, lo ven más, la aplicación es como que quizás la ven más en forma directa que algunos otros temas. Así que bueno, pónganle énfasis a este tema, bueno, y a todos en general, por supuesto, porque en el parcial entran ejercicios de todos los temas que vamos a ver. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos, chicas? Sí, en función de lo que están preguntando. Sí, la clase ahora mismo la vamos a subir, porque ahora es más fácil, porque estamos tranquilos, no tenemos que subir desde el aula magna para subir la clase, la vamos a subir en este momento. Y justamente les iba a decir que la íbamos a subir porque para mañana la práctica es sumamente importante que vayan con toda esta clase estudiada. Si no, poco van a entender, porque mañana las profes de la práctica van a tener que andar rápido, tener que hacer ejercicios, ¿sí? Obviamente que si hay una duda general sobre este tema la van a explicar, pero lo importante es que puedan resolver ejercicios. No se olviden también que, estamos con todo lo que son las clases de consulta. Yo voy mirando los horarios que hay libres de las aulas grandes, ¿sí? El aula magna y el aula grande del anexo, para ir dándoles consulta. La idea es darles consulta desde ahora, ¿sí? Cosa que no lleguen atorados al parcial con un montón de temas que le falta reafirmar. Algo más les iba a decir. No se queden con los temas. Sí, una cosa fundamental. A ver, en los parciales, ustedes habrán visto cinemática, dinámica, energía, hidrostática, hidrodinámica en el primero, y como decía Sandra recién, ahora arrancamos para el segundo, arrancamos con gases, ¿sí? Luego arrancamos con primero gases, luego, ahora fenómenos de transporte, ¿sí? Electrostática y electrodinámica, ondas, algo de física nuclear. Después, esos son los temas de los que podemos hacer ejercicios. Luego, en el final, raramente, salvo que vengan muy mal, raramente tomamos los 3 primeros temas. Sí, todo está atravesado por gráficos, que hoy hacían preguntas de gráficos. Obviamente, la materia está atravesada por gráficos, y una de las cuestiones fundamentales es que ustedes sepan interpretar información, como decimos siempre, extraer información de gráficos o volcar la información hacia un gráfico. O sea, eso está atravesado. Pero luego difícilmente, salvo contadas casos, volvemos en el final, cuando estamos evaluando el final, sobre todo en la parte oral, raramente volvemos a cinemática, dinámica y energía. Porque los temas que ustedes habrán visto a Sandra recién, la aplicabilidad de estos fenómenos de transporte, ósmosis y difusión, a cuestiones concretas, fisiológicas concretas. Entonces, es lo que más interesa, es lo que más tienen que saber y es lo que más necesitan los profes de las materias de los años superiores para poder continuar con lo que ellos con los temas que tienen que explicar. Entonces, vayan viendo, es decir, no es simplemente estar en la materia, sino ir viendo cómo es la estructura de la materia, que es lo importante en cada situación, en cada tramo de la materia. Pero esto para mañana, por favor, lo tienen bien claro acá, así que bien estudiado para que
los profes, insisto, puedan avanzar más rápidamente. Chicos, chicas, el otro día lo dije, pero hoy me olvidé de decirles que estas ecuaciones, ¿sí? Corresponden a la ley de Fick. En algunos lados van a encontrar como que esta la ponen como ley de Fick y otras como que la densidad de... No estás transmitiendo, ¿eh? No estás mostrando la pantalla. Ah, sí, estoy... ¿No? Ok. Bien. Te estamos viendo a vos, no la pantalla. Ok. Esta ecuación sí se la conoce como ley de Fick, ¿sí? En algunos libros se indica como que la densidad de flujo con esta ecuación es la ley de Fick, pero ambas sí se las puede, son diferentes expresiones de la misma ley. ¿Sí? Me había olvidado de decírselos hoy, pero la vez anterior lo había mencionado. Bueno. Bueno, si no hay consultas, podemos terminar ahora. Sí, repito, 4 minutos, si alguien quiere hacer alguna consulta, lo puede hacer. Sí, una aclaración, porque está, seguramente muchos se incorporaron tarde, por el tema de los parciales, ¿sí? Nosotros los terminamos de corregir ayer, ahora nos falta armar la lista con los profes y las profes, y bueno, nos falta armar la lista, ver algún que otro caso, si todo está en orden, lo subimos hoy, que es lo que esperamos poder hacer, y si no, de última, mañana entregamos las notas. Pero vamos a tratar de hacer lo posible, seguramente, casi seguro que subimos las notas hoy. ¿Tienen clase después, chicos, chicas? ¿O no? Tutoría a las 12. Ah, ok. Ah, bien, pero biología después no tienen, ¿no? No, no. Ah, ok. Pensé que tenían biología después del miércoles, después de la clase nuestra. Bueno, ¿damos por finalizada la clase? Sandra, Sí, Julio. creo que en la clase de gases no se subió en YouTube, porque los links que miro acá en los campos son de 2022. Solo confirmar. Okay, dale, ahora me fijo entonces. Me Bien, fijo gracias, y la subimos. Bueno, chicos, chicas, nos vemos mañana entonces. Hasta luego. Nos vemos. Ahora subo la clase. Gracias. Nos vemos.